Cardenal, este fue el año de que se aprobó la legalización de la eutanasia en nuestro país. ¿Cómo lo vivió? ¿Como una derrota? Bueno, como una derrota para el Uruguay, porque el tema no es tanto una derrota para la Iglesia. La Iglesia vive para servir a la gente y yo creo que esto contribuye a eso que Juan Pablo II llamó la cultura de la muerte, ¿no? Donde todo lo que es la defensa de la vida humana, da pasos atrás y va primando eso de las vidas humanas descartables. Por supuesto que todos sabemos, conocemos situaciones críticas, pero yo, por ejemplo, ahora vengo del velorio de un amigo, ¿no? De mi edad, 66 años. Y él, por ejemplo, quiso pelearla hasta el final. Hasta el final él quiso pelearla porque con un gran amor a la vida, ¿no? Yo creo que mucha gente es así, obviamente, si tiene los cuidados necesarios, si tiene el cariño de personas que lo rodean y lo quieren, y si no ve su vida como algo descartable. Ahora, que hay situaciones dramáticas, en todas las circunstancias lo hay, pero creo que va creando una cultura donde al final la vida humana es algo para que se puede descartar. La Iglesia, a pesar de esto, va a intentar incidir en la reglamentación. ¿Van a tratar de ir de vuelta al Parlamento a hacer sus planteos? Bueno, la reglamentación corresponde al Poder Ejecutivo. Entonces, entiendo que ahí, en la medida que el Ministerio de Salud Pública diga algo, nos convoque o nos llame, podremos estar a la orden. De hecho, cuando hace años, me parece que fue en el segundo gobierno de Tabaré Vázquez, se hizo una ley por parte del Ministerio de Salud Pública, que es la ley de voluntad anticipada. Vinieron acá las jerarquías del ministerio a plantearme que precisamente era importante apoyar esa ley, porque esa ley no era una ley de eutanasia, sino una ley que clarificaba y que daba a las personas la posibilidad de decir, bueno, yo quiero un tratamiento, pero quiero los cuidados necesarios, no quiero que me prolonguen la vida artificialmente, todo eso que está excelente. Lo otro son los cuidados paliativos, estupendo. Lo que yo creo que es un error es la eutanasia. Vamos a ver ahora si en la reglamentación se tiene en cuenta que toda persona pueda acceder a los cuidados paliativos. ¿A la Iglesia le falta llegada al sistema político? Bueno, el Uruguay es el Uruguay, ¿verdad? Es decir, yo creo que no hay ningún problema para poder comunicarse, si es el caso, con el presidente de la República o con algún ministro, porque tenemos contactos, digamos así. Al mismo tiempo, la Iglesia no es un actor de la relevancia que puede tener en otros países de América Latina o de Europa. Pero creo que somos relativamente tenidos en cuenta y nosotros tratamos también de decir una palabra. De hecho, yo pedí para ir al Parlamento cuando la ley de eutanasia, pero también muchos grupos y asociaciones que de algún modo son inspiradas por católicos o donde había católicos. Pongo el caso de Prudencia Uruguay. No todos eran católicos porque, por ejemplo, el escritor que escribe en el diario El País, Alba Donchain, él desde su agnosticismo era contrario a la eutanasia. ¿Cómo es su relación con el actual gobierno? ¿Lo reciben, lo escuchan? Se dice que en el gobierno actual hay cierta simpatía por la masonería. ¿Cómo es su relación con el presidente? Bueno, al presidente, cuando lo he visto, es una relación muy cordial, tanto cuando lo recibí aquí como candidato, como cuando fui a hablar con él recién electo, o este año que fuimos con los 2 obispos que conformamos lo que se llama el Consejo Permanente de la Conferencia Episcopal, y nos recibió muy cordialmente, como él es, además. Y después he tenido contacto con el ministro Negro, porque integro el grupo de apoyo a una movida muy linda que se llama Pelota al Medio a la Esperanza, que el Ministerio del Interior es el que lo promueve. Se hizo en el gobierno de Vázquez, quizás en el gobierno de Luis Lacalle Pou estuvo más, digamos, más apagado, pero ahora se ha retomado con mucha fuerza. Soy muy amigo de Agustín Iparraguirre, muy amigo, digamos, le tengo mucho cariño, un afecto mutuo, que es el
promotor y es el que coordina. Después al ministro Gonzalo Sibila también lo conozco y tengo buena relación con él. Es cierto que en el gobierno anterior, sí, bueno, yo tenía una relación más directa con el presidente Luis Lacalle porque, bueno, tenemos una amistad, porque lo conozco, porque tenemos mucho afecto. Y también conocía a más ministros, digamos, que en el actual gobierno, eso sí es cierto, pero no hay ningún tipo de problema de relacionamiento. Cardenal, este año cerraron 2 colegios católicos muy emblemáticos, los Vascos y Rosa Mística. ¿Cómo va a encarar la Iglesia esta situación? ¿Están pensando de pronto en fusionar colegios? ¿Cómo se puede paliar esta caída en la matrícula? Bueno, esto se veía venir, digamos así, por eso fue que cuando yo asumí como arzobispo creamos lo que se llama la Fundación Sofía. Y esta fundación ha ido reuniendo una serie de colegios chicos, sobre todo los colegios de barrio y de barrios más populares, para tratar de darle sostenibilidad. La cosa venía bien hasta que la pandemia supuso un crack, porque entonces ahí nos desestabilizamos financieramente y después ha sido muy difícil remarla. Por eso el año pasado nosotros dejamos 6 colegios, algunos los padres los pudieron retomar y otros no. Acá hay distintos problemas. El problema global fuerte es la baja demográfica. O sea, ese es un drama del Uruguay que tiene que ver también con la falta de amor a la vida que va cundiendo. Yo cuando veo una pareja treintañera que llevan un perrito en un carrito de bebé, como vi el año pasado, bueno, me choca un poco, ¿no? Pero por otro lado, bueno, nosotros queremos fomentar que no perdamos esos centros de enseñanza en los barrios más necesitados. Obviamente esto supone un ponernos todos de acuerdo y es muy difícil. Fíjense que una de las trabas que nosotros tenemos es el tema de la antigüedad que se paga a los docentes en los colegios, que fue una medida tomada en un país que tenía más de 100% de inflación y que hoy con la inflación que gracias a Dios tenemos tan baja, ese costo del 2% anual que se va acumulando hace inviable la marcha de los colegios en los barrios más populares. Entonces sí está el riesgo, pero bueno, estamos apostando y fomentando que pueda haber. Hoy la Fundación Sofía, que nació, como decía, hace 11 años, en el 2014, hoy mantenemos todavía 29 colegios, unos 15 en Montevideo y 14 en el interior, y es la posibilidad de poder dar continuidad a muchos de estos. ¿Y hablaron con el gobierno respecto a esto que me mencionó del sobrecosto que le supone la antigüedad que se adoptó en un momento de inflación alta para que los contemple o a nivel de los consejos de salario? Bueno, eso está hablado, pero obviamente el SINTEP, que es el sindicato de la enseñanza privada, defiende lógicamente el punto. El tema es que alguna vez incluso, yo no participo en esas reuniones, ¿no? O sea, me llega, es decir, nosotros sí hablamos a plantearlo a nivel de presidente, lo hemos planteado, y bien. Sí, a veces hemos recibido la queja, no yo directamente, sino los que están en las negociaciones con el Ministerio de Economía, de, ustedes hacen que suba la inflación por tener una suba en las cuotas de los colegios. Bueno, pero sí, nosotros tenemos ese tema allí que no podemos tope, es decir, tiene un tope a los 20 años creo que son, pero tendría que ser distinto y si no, bueno, se corre el riesgo del cierre de más colegios. Y le van a decir también que la iglesia y los colegios tienen algunas exoneraciones, ¿no? Sí, pero eso es algo lógico, o sea, la enseñanza es toda pública, es un servicio público, de gestión estatal o de gestión privada. Cuando nosotros hablamos de los ómnibus, hablamos del servicio público del transporte, pero ya no existe más AMDET como existía antes. Hoy en el servicio
público del transporte en Montevideo es todo privado. Y sin embargo, estamos hablando de un servicio que es para todos. Es decir, la educación es un servicio público que el Estado gestiona en su gran mayoría, pero que hay no sé si ahora llega al 20%, gestionado por privados. Hay un problema de larga data y en Uruguay más, que es el de las ordenaciones. Creo que hubo 2 en 2025. La última vez que hablábamos usted me comentó que había más o menos 200 sacerdotes en el interior y otros 200 en Montevideo. Hay una luz amarilla ahí. ¿Cómo está ese aspecto? Porque bueno, se ha ocurrido que muchos colegios han dejado de estar atendidos por sacerdotes y son atendidos por laicos. Ahí hay una diferencia entre lo que son las congregaciones religiosas y el clero secular. O sea, las congregaciones religiosas, salesianos, jesuitas, carmelitas, etcétera, están con mucha dificultad vocacional en el Uruguay. Eso es algo histórico. El clero secular también históricamente ha tenido pocas vocaciones, pero en este momento estamos teniendo algunas vocaciones. Nosotros prendimos una luz de alarma en el 2024 porque no entró ningún chico al seminario interdiocesano. Pero este año entraron 5 y para el año que viene esperamos 8 que entren. Así que bueno, siempre la realidad vocacional en el Uruguay es medio a cuentagotas, pero estamos esperanzados. Obviamente querríamos que las congregaciones religiosas, yo soy salesiano además, también pudieran tener más vocaciones en un momento que se hace más difícil porque de repente hay alguna dificultad que tienen y que antes había, las vocaciones entraban más jóvenes y de repente había como una continuidad que se daba entre el último año del liceo y el entrar a un noviciado. En cambio hoy los jóvenes en general entran más grandes. ¿Va a venir el Papa? A ver si me da la noticia y lo podemos. El año pasado estuvimos hablando, capaz viene Francisco. Bueno, pasó. Francisco cada año me decía, yo quiero ir. Pero después el quiero se quedaba en que él no encontraba el momento adecuado, obviamente referido sobre todo a la Argentina. Y un Papa argentino podía ir a Chile, podía ir a Paraguay, podía ir a Bolivia, podía ir a Brasil, pero no podía venir a Uruguay y no cruzar a Buenos Aires. Hubiera sido como algo muy, muy duro, ¿no? Claro. Yo creo que el Papa León va a venir. Yo tengo la esperanza de que en enero, a más tardar, se sepa si viene el año 2026, porque la agenda del Papa no se arma de un día para otro, es decir, se arma con tiempo, y porque nosotros precisamos también saber con tiempo la fecha de su posible viaje. Él ha dicho públicamente Uruguay, Argentina, Perú, como que sería su primer viaje latinoamericano, pero bueno, ojalá que quepa en el 2026. Usted lo invitó con insistencia. Sí, también lo invitó el presidente Orsi, y yo creo que están dadas todas las condiciones. También, bueno, el presidente Milei en Perú, por supuesto, lo esperan y va a ser una apoteosis en Perú por todos los años que él estuvo allí. Pero además yo creo que el Papa quiere venir, ama Latinoamérica y tiene mucho interés. Yo creo que sí, que va a venir. Ojalá sea en el 2026, eso es lo que deseamos. Lo mencioné a la pasada y yo se lo pensaba preguntar. El tema de la natalidad en Uruguay. Las políticas natalistas en el mundo no suelen dar resultados. ¿Qué reflexión le merece la situación? Porque tiene implicancias múltiples, ¿no? Sobre el crecimiento económico, sobre otros muchos temas. ¿Le preocupa que no hay niños? Muchísimo. Claro, cuando yo era adolescente, joven, el gran tema era la superpoblación mundial. Y yo creo que muchos en fin, esa propaganda de que la superpoblación era el gran drama de la humanidad terminó siendo un bluff. China limitó el número de nacimientos a 1 por pareja, fue un desastre porque llegó además a que hubiera mucho más niños varones que niñas, porque las niñas eran abortadas por un tema cultural chino. Eso ha provocado una situación dramática. Europa, con la caída brutal de la natalidad que tiene y el crecimiento que también tienen las familias musulmanas en Europa, va a provocar, ya lo está haciendo, una realidad también muy difícil.
¿Y qué se puede hacer al respecto? No mucho. Yo creo que no hay mucho concreto para hacer, porque se han hecho algunas políticas en Francia y en algún otro país, pero yo creo que el tema, en el fondo, es un tema de falta de fe. Es decir, el Occidente, no voy a hablar de otras culturas, porque ni me meto ni sé, pero cuando se pierde la fe en Dios, también se pierde el sentido de que la vida, más allá de todas sus vicisitudes, es bella, es hermosa y vale la pena ser vivida. Y cuando yo no tengo fe, y estoy hablando ahora de la fe cristiana del Occidente, bueno, entonces, al final, traer hijos al mundo es un clavo, es algo que para qué le voy a jorobar la vida a otros y para qué me voy a jorobar mi vida. Y eso tiene la consecuencia de esa especie de deshilache de Occidente. El Papa Juan Pablo II lo dijo hace años en Santiago de Compostela, diciéndolo a Europa: Europa, ámate a ti misma. Y yo creo que es un tema que hoy podríamos decir del Occidente, ¿no? Querete a vos mismo, date cuenta de lo que ha significado el aporte que has hecho a la humanidad y date cuenta que eso está unido a la fe cristiana que dio sentido a Europa y al Occidente en general, con todos sus errores y tragedias. Nadie está diciendo que hemos sido fantásticos. Ahora, ahí le van a decir que lo que pasa es que antes se tenían muchos hijos porque la mujer se quedaba en la casa, pero ahora la mujer cuando quiere ser madre quiere ser más tarde. O sea, parece ser un fenómeno sociológico más complejo y no solamente vinculado a la eventual falta de fe. De acuerdo, son todos problemas muy complejos. Yo aporto desde mi perspectiva, que no deja de ser pequeña, miro la globalidad y obviamente. Pero una cosa es disminuir el número de hijos que se ha dado en general junto con el crecimiento, digamos así, o la disminución de la pobreza y pasar a una situación social mejor, al trabajo de la mujer, etc. Y otra cosa es cuando me niego a. Es decir, una cosa es retrasar la maternidad y paternidad y otra cosa es negarme a tener hijos. Todos los años tratan de enfatizar en algo en particular cuando llega la Navidad. Este año estuvo muy dedicado a la Virgen de los 33. ¿En qué quieren enfatizar este fin de año? ¿Cómo ven al Uruguay? Bueno, ahora se aprobó esto de la eutanasia, que ustedes obviamente están en desacuerdo, pero ¿cómo están viendo al país en un sentido más abarcador? Yo creo que, a ver, uno cuando ama una realidad le encuentra también cosas muy positivas, ¿no? Y yo creo que es importante que nosotros reconozcamos las cosas positivas que el Uruguay tiene. Una cosa obviamente positiva para quienes vivimos además como niños, adolescentes, la década de 60, 70, es ver que hay un diálogo político, ver que se encuentran, por supuesto que hay oposición y gobierno, pero que se haya votado el presupuesto, es decir, que llegado el momento se dialoga y se llega a acuerdos, eso es súper positivo. El otro día, los 90 años del doctor Sanguinetti, fue un acontecimiento que en América Latina yo creo que solo en el Uruguay se puede dar. Entonces, valorar esas cosas creo que nos hace muchísimo bien. Y es súper importante. Después, el Uruguay ha cambiado socialmente, entre otras cosas, con el tema de la drogadicción. Eso ha entrado un factor que ha sido determinante, por ejemplo, en la situación dramática que se vive con la gente en situación de calle y en el tema carcelario, que es otra situación difícil. Yo la semana pasada estuve celebrando misa en la cárcel de mujeres y en el CONCAR, dentro de todo, acompañando a los que van semana a semana por parte de la iglesia, que van a visitar. Y uno ve que es una realidad que golpea, ¿no? Que uno dice, ¿cómo puede ser esta gente acá? Y en una realidad muy dramática, ¿no? El anterior comisionado parlamentario dijo que, no me acuerdo el porcentaje que en ese momento usó, pero que un alto porcentaje de la población carcelaria vive en situaciones inhumanas y crueles. Bueno, es enorme, ¿no? O sea que esas cosas obviamente nos llaman, y la pobreza infantil,
que es otro factor que también hay que atacar. Pero uno ve, por ejemplo, las obras de iglesia, que son muchas en barrios pobres, y sobre todo las obras educativas que se transforman en un motor de promoción del barrio. Quizá la que tiene más, digamos, o la que tuvo en su momento y prosigue estando haciendo una tarea impresionante es el Jubilar. Pero yo veo la obra Bané ahí en Aparicio Saravia, que es una cosa fantástica y que están hace 66 años. Sé el tiempo porque es del año que yo nací que están ellas ahí. Unas mujeres valientes, es un paraíso en medio del Marconi. Yo veo la obra que está haciendo el Gordo Verde allá y cómo la gente cuando es atendida, en general, quiere salir y sale adelante. Entonces, hay mucho para hacer, pero hay que unirse más Estado y sociedad civil, que hay muchas cosas en común que se hacen, sí, pero que se podrían hacer más todavía, ¿no? Ahí yo creo que el Estado tiene que ser más abierto en ayudar a las instituciones serias que quieran trabajar en los lugares de pobreza. ¿Hay prejuicio contra la Iglesia, quizás producto del vallismo, del laicismo temprano? Yo creo que los prejuicios a veces son más de boca que después en la realidad, porque después se ve la realidad. Es decir, uno va a Los Pinos y al CADE, la obra del Opus Dei, allá en Casaballe. Y ahí uno ve en la entrada fotos que han pasado gente de todos los colores políticos, han pasado por allí de visita, ¿no? Es decir, uno puede tener un prejuicio contra, porque estos, y después va ahí, ve eso y dice, ¿y cómo? Entonces yo creo que la caída de prejuicios tiene que ver con ver la realidad. Pero después a veces se retasean, porque hay sí una cuestión medio como, digamos así, muy fuerte con respecto a que el Estado hace asociación con la sociedad civil en formatos que el Estado mismo propone. Digamos, CAIF, Club del Niño, Centro Juvenil, y no de repente, a veces se puede dialogar y llegar a acuerdos, pero no de repente decir, bueno, si surge una experiencia muy positiva de la sociedad civil, aunque no encuadre en lo que el Estado ha determinado, ¿no puede el Estado igual facilitar y ayudar? Y a veces eso es muy estadocéntrico el enfoque a veces. Sí, creo que sí, y que eso es algo muy uruguayo, digamos.